Buenos días a todos. Yo soy José Gregorio Vázquez, soy líder ticuna de la comunidad de San Martín de Amacayacu. Eh, Vengo trabajando hace 20 años el tema de territorio, digamos, todo lo que tiene que ver con ampliación, saneamiento, constitución de resguardos. Mi clan es Cascabel, mis padres fueron Humberto Gregorio y doña Mónica Vázquez, ¿sí? Mayores del territorio ticuna aquí, del resguardo ticuna Cocama, Yagua. En este tema lo quiero comentarle todo lo que tiene que ver con el tema de gobierno ancestral. De primera mano quiero comentarles esto. Pues anteriormente el gobierno indígena se trabajó mucho con el tema espiritual, ¿sí? Se trabajaba mucho con las malocas o en las malocas, se concertaba con la naturaleza. Todos los aprendices lo hicieron directamente con los chamanes o con los mayores de las malocas, ¿sí? Pero en algún momento todo esto cambió porque prácticamente llegó la nueva civilización, llegaron las religiones, llegaron la educación también dentro de nuestros territorios, lo que denominan salud, también todo a carnetizar a la gente. Sí, entonces todo entre el 43 llegaron aquí en estos lugares, vinieron acercándose para que pudieran prácticamente construir esta comunidad llamado San Martín de Amacayacu. San Martín de Amacayacu lo fundaron como 8 familias máximamente, ¿sí? El fundador de esa comunidad se llamaba Azulay Vázquez, un tío mío, que en paz descanse, ¿sí? Entonces se creó San Martín y a partir de allí prácticamente se inició un pueblo, ¿sí? Con las 8 familias. Le dieron el nombre de San Martín porque vino un párroco, un padre llamado Martín, y a honor de él le dieron el nombre de San Martín, ¿sí? El río Amacayacu, antes el nombre de era Río de los Bejucos, ¿sí? El río de las lianas. En algún momento también le cambiaron el nombre porque hubo un comerciante ticuna que vendía hamacas, vendía hilos de chambira, y entonces en una creciente de río, sabes que este río corre mucho, tiene una velocidad muy fuerte, y la canoa o el bote se le volteó porque chocó con algún árbol bien grande, y después de que el río se secó, todas las hamacas vinieron colgado entre las ramas de los árboles, ¿sí? Y por esa razón cambiaron el nombre de este río y ahora lo llaman el río de las hamacas, se llama el río Amacayaco, ¿sí? Eso es referente a esta comunidad, ¿sí? Desde entonces, pues, esta comunidad se creó y también le dieron una fortaleza porque tuvo su propia autoridad, ¿sí? Perdón. La autoridad que crearon aquí desde las normas colombianas fue el cabildo, y ese cabildo tiene 5 representantes máximos, que es el representante principal, le llaman el curaca, luego sigue el vicecuraca, luego su secretario, luego su fiscal, su vocal y su tesorero, ¿sí? Ese es el grupo administrativo de la comunidad desde entonces, ¿sí? Eh, desde la creación de esta comunidad, pues todavía no había parques naturales, ¿sí? Aquí no había un parque Amacayacu, solo era territorio indígena, ¿sí?
no estaba, ni siquiera estaban los municipios, ¿sí?, de Leticia, ni tampoco estaba el municipio de Leticia, solo era corregimiento. Acá Puerto Nariño, ni hablar porque no existía, ¿sí? Había algunas casas, pero no había un municipio como tal ahora, ¿sí? Así vamos creciendo hasta que en algún momento, pues, también intervino la iglesia, porque prácticamente la iglesia estaba recolectando supuestamente huérfanos, porque en algún lugar en Loretoyaco se creó un orfanatorio, ¿sí? Ahí donde actualmente está el internado de Puerto Nariño, donde está un colegio ahora que es, digamos, manejado por los curas, por las monjas, por la religión católica mayormente, ¿sí? Así sucesivamente, pues San Martín de Amacayaco se ha venido creciendo hasta que iniciamos un nuevo proceso de trabajo, ¿sí? O sea, yo como líder, entre el 85 terminé mi primaria y luego por falta de recursos económicos me desplacé a la ciudad de Leticia a buscar otro rumbo para poder estudiar, ¿sí? Porque mi padre no tuvo recursos para que pudiera dar educación a todos los hijos que tuvo. Somos nueve hijos en total, 4 mujeres y 5 hombres. Entre ellos soy el cuarto. Entonces me desplacé a la ciudad de Leticia para buscar alternativa de poder estudiar. Terminé mi bachillerato en la Escuela Superior Normal, ¿sí? Allá pude vincularme a una área militar. Estuve en Bogotá, pero no terminé mi carrera porque me accidenté la pierna, me fracturé. Y luego entre el 90, prácticamente 99, llego a la comunidad de San Martín de Amacayaco nuevamente. Pero antes ya había una lucha de territorio, ¿sí? Con unos líderes que ya son mayores que yo, de hecho algunos han fallecido en la lucha. Se constituyó una parte del resguardo que se denomina el resguardo Ticuna Cucamayao, ¿sí? Eh, Se constituyó, pero prácticamente esa constitución, las instituciones lo tenían como una revelación o una rebeldía de los pueblos indígenas, ¿sí? Porque prácticamente la institucionalidad del Estado no han revisado la Constitución colombiana, que dentro de ese marco, pues nosotros formamos parte del programa de Estado, que somos entidades también, ¿sí? No me hacen mentir, creo que la 230, la que define que son los departamentos, son los municipios, los distritos y los territorios indígenas, las entidades territoriales que deben de funcionar en ese país. En ese marco, pues iniciaron los líderes mayores que yo a constituir este resguardo indígena, ¿sí? Lo constituyeron con 156.200 hectáreas de tierra, este resguardo con una ampliación. ¿Sí? Se le dieron una ampliación muy pequeña con Agustín Codazzi, creo que, y con la entidad encargada que fue INCORA, ¿sí? Eh, Le dieron la constitución, pero nunca fue viabilizado con su gobierno, o sea, entregaron la propiedad colectiva, pero como todo está acorde a la norma, no hubo personas preparadas para administrar este territorio, más los recursos que teníamos que administrar, ¿sí? A través de la ley 60, que fue denominado como Sistema General de Transferencia para los Resguardos Indígenas, ¿sí? Esos recursos quizás nunca, en algún momento lo manejamos,
pero no tuvimos la capacidad administrativa, ¿sí? O sea, manejar facturaciones, gestiones, contrataciones, perfiles de educaciones propias, diseño de pensamientos ideológicos indígenas en temas espirituales, congresos indígenas. O sea, esos temas no se perfilaron, ¿sí? Y entonces, en algún momento también, sabes que se crea la ley 715, donde prácticamente los recursos del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas, la alcaldía tiene que administrar esos recursos. Y por el momento el municipio nos tiene administrando esos recursos, ¿sí? Pero ¿qué pasó luego? Sabes que este territorio está lleno de recursos naturales, en especial la madera, ¿no? La madera de primer nivel como el cedro, acapú y otra madera muy fina. La corporación, en este caso Corpo Amazonia, dio como 2 avales para hacer un estudio forestal, donde todo ese estudio forestal, creo que una fue viabilizado, una de esas fue aprobada, pero las personas ajenas aprovecharon de ese estudio a tumbar, a usar, a destruir los recursos que teníamos en el bosque, ¿sí? Sabes que nuestros ancestros han venido desde el bosque, ¿no? Del fondo del cabecera del río Amacayaco. Eh, todos los recursos que ellos dejaron atrás hace cientos de años, 80, 50, 60, 70, 80, 90 años de vida en el bosque o hasta más, tuvieron muchos cedros, una cantidad. Y a través de ese estudio forestal, ellos destruyeron todos nuestros recursos, ¿sí? Tuvimos pleito, tuvimos problemas jurídicos. De hecho, mi primo Jerónimo, que también estaba liderando como Cabildo Mayor, él fue uno de los líderes que nos ayudó prácticamente a defender una parte, ¿sí? No todo. Porque sabe muy bien que todas esas personas que hacen ese tipo de estudio y ese tipo de trabajo, la mayoría no son legales. La mayoría usan el poder económico para corrompir a la gente, ¿sí? Yo fui muy joven y no tenía estrategia, ni tampoco no tenía capacidad, ni un equipo de trabajo, porque prácticamente un líder debe tener un equipo fuerte para poder debatir y decomisar, pelear, porque todo eso es una lucha de pelea, ¿no? Prácticas. Y también se convirtió la misma organización como que en contra de lo que la comunidad de San Martín está pensando hasta ahora, ¿sí? Que es el manejo de los recursos naturales. Una cosa es el uso y el manejo, ¿sí? Y una cosa es como la extracción ilegal. Entonces fue como una extracción masiva que estaba en contravía de nuestras relaciones con la naturaleza. Y empecé yo desde el 99 a decir, bueno, creo yo que a partir de ahora tengo que lidiar y dialogar con el presidente de nuestra organización, que fue Wilson Jerónimo. Y prácticamente lo que él me dijo fue, pues, no sé si hacerte caso. Y eso me dio el poder de prácticamente iniciar una lucha diferente que estaba haciendo esta organización indígena. Y eso era crear un nuevo resguardo de San Martín y Palmera dentro del Parque Natural Amacayac, ¿sí? Eso fue la idea. Y esa idea, prácticamente del 99, ya casi arrancando del 2000, iniciamos el debate, ¿sí? Había dos trabajos paralelos, que era crear prácticamente la comisión administrativa de territorio y por otro lado crear la Guardia Indígena Ambiental. Esas dos iban juntos, íbamos como a ver un equipo técnico para crear el resguardo
y un equipo de manejo de los recursos naturales. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, las 22 autoridades que tiene el resguardo Ticuna Cocamayaba, o sea, 22 comunidades y sus 22 autoridades, me colocaron contra la pared para no decir, para crear un resguardo. Pero así, desde el 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, casi todo ese tiempo fue de lucha contra la organización indígena, sus autoridades y el gobierno nacional. Sabes que desde ese tiempo, pues prácticamente el que estaba gobernando en el país fue prácticamente si no me olvido, digamos, está entre el Uribe y luego Duque, o sea, todo ese tiempo ha sido entre ese gobierno, Francisco Santos, hasta que en algún momento pues tuve que llegar hasta la instancia más grande del país, de hablar con la comisión de gobierno, ¿sí? Que fue instalada en Parque Amacayaco, y tuve la oportunidad de hablar con ellos y decir, mire, es que nosotros queremos constituir nuestro resguardo con esta ideología, con estos planteamientos, con estos diseños, con estas estrategias. Y prácticamente ellos estuvieron a favor verbalmente de la comunidad de San Martín de Amacayaco. Y no fuimos a la práctica porque había muchas otras presentaciones, y además había muchos intereses de otras personas para que no se constituyera este resguardo, porque para ellos era un peligro, porque San Martín de Amacayaco iba a crear una administración totalmente muy particular a las administraciones que las otras organizaciones. Y ellos temían por eso también. Entonces hasta Mocagua dijo que no tienen que hacer eso, o sea, hubo mucho obstáculo, ¿sí? Pero así no descansé, sino iniciamos unas consultas populares con los mismos ministerios, como el Ministerio del Medio Ambiente, hasta trajimos al Ministerio de Hacienda, tuvimos diálogo con la gobernación del Amazonas, tuvimos debate con la alcaldía de Leticia y con lo de Puerto Nariño, ¿sí? Para hablar de todos los temas que íbamos a forjar, a hablar y diseñar, ¿sí? Allí prácticamente se sacó unas conclusiones en este evento favorable para San Martín, ¿sí? Pero prácticamente teníamos que hacer votar a favor de nosotros a las 22 autoridades, y eso era imposible, porque ellos no querían que tuviéramos resguardo, porque lógicamente ya teníamos un resguardo que se llama el resguardo Ticuna Cocamayagua, ¿sí? Eso fue una lucha, y como eso fue una idea que todavía no estaba planteada en documento, entonces yo adelanté un trabajo. Gestionamos recursos por parte de Países Bajos, unos recursos muy pequeños, y con esos recursos tuve que abrir hice un lindero prácticamente, salí con 15 personas entre el 2007, prácticamente 2007, y un año de trabajo linderando este resguardo, ¿sí? Compramos metros, pinturas, GPS, comida, hasta maletas, botas, linternas, medicina, cartuchos para escopetas, para defendernos, limas, y con eso rumbo al bosque, ¿sí? Casi duramos 2 años, casi prácticamente 3 años de trabajo de campo para linderar este resguardo indígena. Pasamos por Mocagua, fuimos casi por el lado del Brasil, el Purité, cruzamos todo el Purité, pasamos por los varillales, tomamos fotografías, vimos animales, tuvimos retos contra la naturaleza, porque allá el bosque es virgen, ¿sí?
Y allá no te puedes descuidar porque puedes ser presa de un caimán o de una anaconda o de un jaguar o de una X, que es una serpiente más brava. Tuvimos que en ese 3 años, digamos, dar la vuelta para llegar hasta la zona de la cabecera del río Amacayaco, un punto que se llama, pasamos por los Varillales, un sitio de vegetación baja, y llegamos por lado de Amacayaco, un punto que se llama Puente Coco. Ahí bajamos para llegar prácticamente hasta el río, colindar con el resguardo de Ticuna Cocamayaba y por otro lado con el resguardo del Azoitán, ya al lado del Putumayo. Es el territorio que prácticamente habíamos solicitado, ¿sí? Y lo hicimos en práctica. Después de eso, cuando se terminó el trabajo de cartografiarla físicamente con machete y todo y GPS, iniciamos la parte social. Entonces hicimos una cartografía casi de 4 metros, casi de 8 metros por 4, algo así de largo, donde trabajamos con los niños, con los líderes, con los abuelos, para identificar lo que denominan el territorio sagrado. ¿Sí? ¿Por qué lo dicen sagrado? ¿Sí? ¿Dónde se crecieron la familia X? ¿Dónde está la montaña por decir, la montaña de los jaguares? ¿Dónde queda el cerro de las tortugas? ¿Dónde quedan el cerro del famoso ave que le dicen auma en mi lengua, que es el ave no sé el nombre científico, pero dicen que es el ave del territorio mortal? Y luego el cerro de las mariposas, donde prácticamente se encantaron los ancestros, los varillales, donde quedan los sitios donde los espíritus dejaron los collares. Todo eso se identificó, ¿sí? También los manchales de las plantas más importantes, los árboles más importantes, de los ríos, lagunas, sitios de malocas, sitios de salados. Todo ese trabajo durante casi 8 meses, una cartografía inmensa, fue un trabajo interesante, donde prácticamente participó toda la familia, ¿sí? O sea, la gente, los niños que desde ese tiempo, ¿sí? Hablo casi del 2000 que se inició un trabajo, pues ahorita ya son demasiado viejos, hasta tienen hijos, cada jóvenes de eso. Y ahora todo ese documento, ese video, es presentarlo a ellos para que ellos se identifiquen cómo participaron en este trabajo, ¿sí? Es interesante, porque en ello aparecen muchas personas que fueron jóvenes que por el momento ya no viven, se han muerto por enfermedades, también se han muerto por vejez, ¿sí? Pues han quedado un recuerdo demasiado amplio de ese trabajo de cartografía, ¿sí? En tema de cómo luchar lo que es lo propio de uno, ¿sí? También se identificaron nuevas cosas como la agricultura, cómo es el manejo que le estamos dando a la agricultura, el manejo de los ríos. De hecho, hemos profundizado desde ese tiempo el trabajo de ordenamiento territorial. De hecho, también hemos adelantado el trabajo de cómo deben ser las relaciones de frontera entre las comunidades, la relación de frontera entre las zonas del Perú, porque nosotros aquí, póngale a 1 kilómetro, ya está San Antonio, que es una comunidad peruana, que prácticamente también es indígena, pero usan nuestros recursos. Ellos vienen, venden los productos, usan los recursos de pesca, de arena y de todo. Entonces la relación debe ser consultada, ¿no? Eso hemos adelantado con la comunidad de Mocagua, con Palmeras, porque a pesar de que son indígenas, pues tienen diferentes necesidades y algunos no se acatan a lo que quieren uno hacerlo de la mejor manera. Entonces toca entrar como a un debate de cómo queremos relacionarnos
el uso de la frontera para la chagra, para la cacería, para el uso de los recursos naturales. ¿Sí? Todo eso se hizo y se adelantó también con ello. Pero al final de todo el tema de crear el resguardo, aparte del resguardo para dos comunidades San Martín Palmeras, no fue posible. No fue posible porque las autoridades no querían y el gobierno tampoco. Hasta el año 2001, creo, 2001, no recuerdo muy bien la fecha, fue el planteamiento final, fue el 2002, fue 2001, sí, 2001. La fecha, creo que entre junio o algo así, junio, fue la parte final de hacer el debate con el gobierno colombiano en Bogotá, donde se habló de ese tema, donde prácticamente la creación de resguardo nuevo aquí dentro del Parque Natural Amacayo fue dado, o sea, no fue viable, donde pues tuve que pelear yo solo, pero no fue aceptado porque, pues imagínate, una persona como yo que lucha de sangre ese tema, con sentido de pertenencia, crear un resguardo, para mí me hirieron demasiado duro a mí, o sea, me dieron un golpe mortal y no me resistí, tuve que pelear, pero al final de todo también usar la cabeza, ¿no? La capacidad intelectual, usar unos medios para poder decidir. Y yo decidí al final de todo, por la ampliación, ¿sí? Y hasta, como ya todo estaba organizado, ¿sí? Todo ya estaba organizado frente al tema de la ampliación. Ya yo he viajado el año pasado, creo, el año antepasado, 2003, al final de 2003, como en noviembre, vino prácticamente todo el equipo de la comisión de la Agencia Nacional de Tierra, ¿sí? Pero sin embargo estuvimos en contacto para cómo se iba a organizar el plan de trabajo para hacer el estudio socioeconómico, cultural, científico también y espiritual de este resguardo, de esta ampliación que se iba a hacer aquí dentro del Parque Natural Amacayaco, ¿sí? Porque de igual manera teníamos que consultar con el medio ambiente, ¿sí? Con el Ministerio del Medio Ambiente, a través del Parque Natural Amacayaco, para que ellos nos dieran el concepto ambiental y de viabilizar que era posible ampliar el resguardo Ticuna Cocamayao a favor de San Martín y Palmeras dentro del Parque Natural Amacayaco, ¿sí? Eso en un momento también fue un tajante, sí, o sea que no, que sí, pero al final de todo, a través de consulta, ganamos el documento de viabilización, ¿sí? Ahora nos faltaba de la corporación, que era Corpo Amazonia. Y eso también fue otra talanquera, otro fastidio, otra pedidera, hasta que en algún momento vino una funcionaria y no fue clara en viabilizar el aspecto ambiental y la viabilidad, sino que vino y se presentó así como que sí o no, pero nosotros los teníamos claro que ella fue la que vino a dar el concepto ambiental y la hicimos firmar, hicimos documentos y ella no pudo escaparse de ese tema y pudo ser factible, ¿sí? De ampliar y participar en tema de la ampliación. Pero ahora faltaba otro diálogo con el gobierno, otros documentos y otras copias, otras fotocopias. Pero nosotros fuimos bien juiciosos y Heike fue también clave en ese tema tecnológico, o sea, porque la parte tecnológica es importante en manejar los documentos, más que todo archivos, videos, documentos, actas de reuniones.
Y nosotros fuimos juiciosos y enviar todo lo que nos pedían una y otra vez, lo enviamos. Ahí lo teníamos, ¿sí? Ella fue clave en esa parte. Y la otra parte clave fue los recursos económicos que nos donaron. eh, Prácticamente la familia de Heike y algunos amigos y algunos conocidos con los que ellos se encontraban, pues nosotros le pedíamos unos pequeños recursos para los viáticos, la alimentación de reuniones, gasolina, ir, ir a Bogotá y quedarnos ahí una semana con las autoridades y hablar de ese tema y de otros temas también. Eso nos facilitó mucho, ¿sí? Esos recursos. Es que viajar a Bogotá no sale gratis, ¿sí? O sea, un hotel con 10 personas es un furgo de dinero y ese dinero nos sirvió mucho para eso, ¿sí? Entonces hasta al finales creo que hablo del 22, si no me equivoco, 22 de noviembre, todo el equipo técnico de la Agencia Nacional de Tierra, estudio viabilizó todo, entró al Puerto Nariño, hizo el estudio del Globo 2, que todavía sigue en lucha. El otro equipo entró aquí al Globo 1, al lado del Parque Natural. De hecho, casi mueren de ¿cómo se llama ese? De estrés, creo, los técnicos, porque imagínate caminar unos 10 días en el campo con, con equipos pesados, ¿sí? Que la humedad no es fácil, los mosquitos. A uno de ellos creo que le dio fiebre, le tuvieron que traerlo prácticamente de regreso. No se terminó el trabajo práctico en el bosque. Ellos tuvieron que hacer prácticamente un trabajo desde la casa y ajustar técnicamente lo que tenían que hacer. Y ese yo ya lo había dicho, que ellos no era viable porque la zona de bosque amazónico aquí en el San Martín de Amacayaco son, la selva es densa, húmeda, con mosquitos, con lluvias, con sol, pantanales. Entonces el hombre no se aguantó y yo le decía que más bien háganlo técnicamente, que todo es viable también. Y al final de todo hicieron lo que restaba, lo hicieron técnicamente, ¿sí? Eso fue y se arrojó un elemento importante no solo para San Martín, sino se aprovechó también con otras comunidades. En este caso estuvo Mocagua, estuvo Macedonia, el Vergel, estaba Zaragoza, que también ellos tienen la intención de ampliar su territorio al lado de nosotros, pues también ellos intervinieron para que se pudiera hacer algunos ajustes para que no se dañara o para que no se cambie el modelo de sus límites. Tuvimos pleito también con ellos, ¿sí? Porque prácticamente en la práctica nosotros les dimos la vuelta, como hicimos la trocha y le dimos la vuelta atrás de Mocagua. Sí, era como 400 hectáreas de tierra que prácticamente tuvimos que rectificar y perder esa cantidad, ¿sí? Por eso tuvimos que hablar con Mocagua. Y por otro lado también con la Libertad, porque ellos también estaban en proceso de ampliación, no, miento, de constitución. Ellos también aprovecharon la solicitud de San Martín de Amacayaco y aprovechar a los equipos de trabajo de la Agencia Nacional de Tierra, ¿sí? Estuvieron aquí una semana y prácticamente pues yo ya llegaba del exterior y aquí me encontré con el jurídico, con creo que también el cartógrafo y con el que hacía el trabajo social. Entonces tuve que implementar un nuevo diálogo con ellos, hacer ajustes también y prácticamente ese estudio dio a viabilizar ya prácticamente lo que fue la ampliación del resguardo Ticuna Cocama Yagua al lado a favor de San Martín Palmera, dentro del Parque Natural Amacayaco.
faltaba uno, que fue la persona que vino a dar, creo que fue como el estudio técnico de cómo es la economía, si verdaderamente la agricultura funciona, la comunidad tiene qué tipo de ganancia, qué tipo de personas ganan. Eso fue el último. La persona no sé, no lo puedo decir cuál es el cargo de esa persona, pero al final de todo fue el que dio la viabilidad final de que sí se iba a ampliar, ¿sí? Estuve yo aquí presente, estuve muy contento con todo el equipo de trabajo de la organización de Ticuna Cocama Yawa, del curaca local, también de los líderes que siempre me acompañaron, la guardia, estuvimos ahí presente y también tuvimos presencia de las mujeres, porque sabe muy bien que las mujeres también forman parte de las culturalmente a nivel del mundo, la fuerza grande, ¿no? Si hay una mujer lideresa que es fuerte, ella la escuchan, ¿sí? Entonces tuvimos a líderes, mujeres también, y eso fue la parte final tuvimos que, para que nos enviaran, digamos, ya el pronunciamiento del edicto que sí se iba a ampliar el resguardo, ¿sí? Pero todo eso fue para llegar hasta ahí, fue una lucha tras lucha tras lucha con gobierno departamental, con la gente de uno, hasta con la familia de uno mismo, que al final de todo vivimos juntos, pero somos tan diferentes que muchas veces no entendemos lo que queremos al final de todo, ¿sí? Muchas veces nos equivocamos ahí con cosas pequeñas porque no analizamos profundamente lo que queremos para nuestros territorios, ¿sí? Y ya al final estamos hablando del 2003, al final es ya del 2003, creo que nos llega ya una carta de pronunciamiento que hemos ganado la 30 y casi prácticamente entre los 38.000 hectáreas de tierra dentro del Parque Natural Amacayac. Por ahora ese documento llegó y pues imagínate de la lucha que se hizo de tantos tiempos y que nos llegue ese documento, pues uy, yo quedé como, ¿será que es cierto? Nunca lo creí. Yo quedé como, no creo hasta ahora, yo decía. Entonces ahora estamos en espera de prácticamente hacer un encuentro. No lo llamamos festival, lo llamaríamos un encuentro de agradecimiento, de lucha para los territorios. Estamos esperando hacer como un día festiva de este territorio, donde la idea es como ofrecer eh, alimentación, gastronomía, danzas, canciones y por supuesto queremos darle eh, honor a los luchadores que están vivos y los que se han muerto, ¿sí? O sea, darle unos agradecimientos a ellos. Pero ese festival, si todavía, o este día festivo de este territorio, no sabemos muy bien cuál es la fecha. Lo tendremos que buscar una fecha para que ya sea un hecho, ¿sí? Ese es el tema en tema de la ampliación, ¿sí? Entonces, dentro de ese tema, pues quiero dejar unas palabras para todos los líderes que venimos luchando, ¿no? Es que el seguir puyando y no dejar ese trabajo a media y estar al lado de los mayores, ¿sí? Y prácticamente empoderarse de su territorio, de su conocimiento, de la personalidad de uno, la humildad y también mirar lo espiritual,
Esas son las cosas más bonitas que muchas veces no debemos de dejar, ¿sí? Ese es como unas palabras que los dejo a ustedes, que lo que nos queda es eso, el conocimiento de los mayores, ¿sí? Es en el tema de la constitución y de la ampliación del territorio. De del siguiente fragmento que lo quiero contar o trabajo es referente a cómo se constituyó la Guardia Indígena Ambiental, ¿sí? Yo creo que ya al inicio le mencioné una parte. Cuando llegué yo aquí en el 99, soy egresado de la normal, pues estuve en Bogotá varios tiempos, me salí muy joven desde aquí y todo lo que había en esta comunidad pues para mí era muy difícil porque yo estaba acostumbrado de vivir en una ciudad, ¿sí? Imagínate que hasta me hacía falta agua fría y Coca-Cola porque aquí no había ni nevera, no había luz. Era todo bosque, casitas pequeñas, ¿sí? Pero en algún momento como que me dio una reflexión tan fuerte de quiénes somos nosotros los indígenas, como pues eso no corre por conocimiento, sino por sangre. Eso, el conocimiento indígena lo llevamos por sanguinidad, ¿sí? Y por espiritualidad. Entonces, donde un abuelito dice, bueno, pero ahí en el puerto se paró y vio que cantidad de madera en forma de bloques vinieron en balsa como unos 200 metros, 300 metros de balsas que bajaban. El abuelo dice, el abuelo Remí, que en paz descansa, ¿quién, ¿quiénes son las personas que van a defender nuestro territorio? Mire cómo bajan nuestros recursos. Cuánta cantidad y nadie dice nada, no, ni la policía, ni Parque Natural Amacayaco, ni nuestra autoridad, nadie dice nada. Nos están llevando todos nuestros recursos. Y yo lo vi a él y yo le dije, bueno, me creo que eso me chocó mucho el corazón. Y yo dije a un primo mío, a Silvio, nosotros tenemos que hacer algo. Creo que vamos a decomisar las maderas. Entonces nos miramos, éramos los dos jóvenes y sin poder y sin herramientas. Prácticamente queríamos decomisar, pero éramos nadie para los madereros, que eran más fuertes hasta que la misma comunidad. Hasta que en el 2001, creo que en el 2000, finalizando, yo prácticamente me inquieté mucho y hablé del tema de la guardia indígena, pero no lo entendía mucho, ¿sí? Entre el 2001, 2002, 2003, 2004, en el 2004 inicié un proceso de trabajo con la comunidad referente a cómo debe ser qué debemos de hacer para que nuestra comunidad sea más fuerte. Se hizo unos nombramientos de algunas personas para que lideraran el proceso de crear la Guardia Ambiental. Sí lo creamos con los mayores, pero eso se disolvió porque no lo entendían. Pero yo no me quedé ahí. Yo quedé como eh, mirando una posibilidad que fue implementarlo, capacitarlo. Y yo me dediqué a nombrar el primer grupo y el segundo grupo también. Y del segundo grupo como que ya inició a caminar un poco. Pero como teníamos que decomisar productos de la gente local, pero muchas veces de gente externa, a eso lo hacía muy difícil a ellos y tenían miedo a que lo mataran, tenían miedo a que los echaran brujería o chamanismo. Ese grupo como que se mantuvo, pero no fue demasiado fuerte, ¿sí?
Entonces vino entre el 2008, máximamente entre el 2008 y 2009, se creó máximamente un nuevo grupo ya, con nuevas instrucciones, con nuevos elementos, ¿sí? De hecho, hasta le capacité con la parte normativa, le presenté unos documentales del mundo sobre calentamiento global, sobre el manejo de los residuos sólidos en el mundo, sobre líderes que luchan sobre los territorios y el medio ambiente, sobre las industrias, sobre la economía mundial, la economía, el poder político, eso sí, hasta los sistemas de bancos, todo eso le capacité para que ellos pudieran reflejarse en dónde estamos nosotros viviendo, qué es la vida indígena y cuáles son los recursos más, más impactos o más tajantes que tenemos en el territorio, ¿sí? Después hubo otra capacitación donde se habló de las normas, exclusivamente de las normas indígenas, sobre los derechos que hemos ganado en tema de educación, temas territoriales, en tema de participación económicas, en tema de salud propia, en todos esos lineamientos lo capacité, pero también lo capacité mucho en tema de manejo de direcciones militares, como la identificación de cómo eran las guardias indígenas ancestralmente, ¿sí? Qué poderes mentales, físicos tenían, cómo era la estructura organizativa indígena ancestralmente. Le presenté eso, pero también hice una presentación sobre cómo eran prácticamente los poderes ancestralmente por países. Por ejemplo, le mostré una película de los samuráis, ¿sí? Donde prácticamente la jerarquía y el poder y la honra, y que es importante cuando la lealtad por su territorio y por ti mismo lo tienes, ¿sí? O por tus mayores. En una película de esos le hablé, le presenté para que ellos se identificaran también. Todo esa parte normativa, ¿sí? También de visibilidad de documentales. Al final de todo también hicimos lo físico, ¿sí? Ahora hacer ejercicios, prepararnos, cómo debe ser el trabajo en el campo, son también redactar los documentos de oficios, rellenar formatos. Diseñamos este trabajo, y de hecho se vinculó al final de todo. En algún momento estaba con nosotros Parque Natural, pero como que ellos lo vieron demasiado propio de nosotros, y como que si es propio de esa comunidad, como que no nos gusta. Ese plan tiene que venir de nosotros, los del parque. Entonces nosotros nunca estuvimos de acuerdo con ese plan de ellos. Nosotros hicimos lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio. Y se creó la Guardia Indígena Ambiental, ¿sí? La Guardia Ambiental se creó prácticamente con 10 personas, y en esta actualidad tenemos máximamente 40 personas, 20 activas, y los otros están como en reserva de que continúan o sí, porque pues para ellos es difícil, porque iniciar un decomiso no es fácil, ¿no? Tienes que conocer a fondo también la norma y cómo hacer los procesos de trabajos prácticos. En ese tema. Y lo otro fue dentro de los trabajos prácticos, diseñamos cómo va a ser la fórmula de trabajo, o sea, a dónde vamos, ¿sí? O sea, dentro del territorio tenemos el municipio de Puerto Nariño, tenemos a Tarapoto, tenemos el río Amacayaco, Atacuari, tenemos las otras comunidades que están cerca. Entonces la idea fue como visitar a las comunidades para que nos reconozcan, o para que de una manera nos identifiquen a nosotros, que somos la Guardia Ambiental de San Martín de Amacayaco. Y se implementó el primer uniforme, y lo implementamos con un pantalón americano militar y las camisas negras.
y como que el ejército nos tenían mal visto porque parecíamos ya del ejército. Entonces, a través del diálogo con el gobierno municipal, porque tuvimos choque con la policía del ejército, pues cambiamos el color del uniforme. Ahora tenemos color café, beige, y seguimos con la camisa verde, con la bandera colombiana. Tenemos aquí la bandera de la Guardia Indígena, acá el logotipo del gobierno indígena, y dice gobierno indígena, y atrás dice Guardia Indígenas Ambientales, ¿sí? Y ese plan de trabajo nos ha llegado a que cada vez seamos más fuertes, seamos más competitivos, seamos también más capaces en proteger nuestro territorio y que tengamos un sentido de pertenencia, ¿sí? Y también como un sentido de respeto por la familia, ¿sí? Por nuestros hijos, que ellos aprendan de nosotros como padres o como jóvenes, que seamos el reflejo de ese territorio, de cómo se cuida, no solamente manejar las basuras, el residuo sólido, sino cómo respetar lo que está ahí al entorno, ¿sí? Los árboles, las flores, los insectos, en qué fecha matar los animales para la alimentación. Todo ese plan lo trabajamos, ¿sí? Y de hecho, vamos creciendo poco a poco hasta que el resguardo Ticuna Cocama Yagua, el año 2001, inició un proceso de cómo debemos implementar la Guardia Indígena Ambiental para todo el territorio, ¿sí? Y lo han denominado guardias socioambientales para el territorio, ¿sí? De hecho, nos capacitaron, hemos ganado unos cartones de reconocimiento como capacitados en la legislación colombiana para el medio ambiente y también para otras normas. Y ahora nos hemos mantenido sólidos, ¿sí? En esos tiempos, 2003, 2004, 2005. Hemos ganado algunos pequeños apoyos donde nos hemos comprado un bote, tenemos un motor, tenemos, tenemos grillos para hacer las capturas, eh, tenemos nuevos uniformes mejores, más con mejores, ¿cómo se llama eso? Timbraje, más con, lo han timbrado mejor. Hemos tenido unos recursos para ir al campo y reconocerle una pequeña bonificación para la guardia, ¿sí? Hemos logrado que seamos reconocidos, no solamente en el territorio, sino hasta en el municipio, todo el territorio, porque eso es la idea, y ir avanzando, ir creciendo para el manejo de este bosque, de todo lo que tiene que ver con los territorios indígenas, para que en algún momento, pues, este equipo sea el que perfile, que tenga la capacidad de toda la administración del medio ambiente, ¿sí? Y el cuidado. La idea que tenemos ahora es como iniciar unos procesos de diálogo con algunas organizaciones que manejan el residuo sólido, por decir, Amazonas Sin Límite, que ellos son los que trabajan mucho con plásticas, con botellas, con latas, con toda la materia de reciclaje. Y la idea de nosotros es como en algún momento implementar un tratado, un convenio para que podamos trabajar conjuntamente y avanzar otro diálogo con el municipio, aquí en Puerto Nariño, con el alcalde prácticamente, para que podamos implementar un plan de trabajo referente al manejo de residuos sólidos, porque sabemos muy bien que el municipio de Puerto Nariño pues no cuenta con tecnología. Todos los residuos sólidos los botan atrás del municipio, donde prácticamente nos afectan porque los dejan en el territorio indígena.
Y la idea es como adelantar un proceso de diálogo, cómo podemos tecnificar o cómo formular un proyecto para que podamos tecnificar el sitio y adecuarlo, ¿sí? Ese plan lo estamos haciendo. Por otro lado, hemos tenido un pequeño apoyo también con algunas familias de Suiza de crear e implementar la educación propia, pero basado de primera mano a la educación ambiental, ¿sí? Eso es la idea. Y hemos tenido unos pequeños recursos, pero este año, el año pasado, no lo pudimos ejecutar, ¿sí? Entonces este año vamos a ejecutar ese proyecto, a ver cómo nos va y cómo es que vamos a crear el modelo de educación alternativa y ambiental aquí, en especial aquí en la comunidad de San Martín de Amacayaco, y teniendo en cuenta a los colegios de Macedonia posiblemente y el internado de Puerto Nariño. Eso es la idea, como para hablar también un poco del gobierno indígena y en la fórmula de trabajo que queremos hacer a futuro. Ese plan lo tenemos y ya estamos por terminar también un proyecto que ganamos con la National Geographic. El proyecto denomina las aves, ¿sí? La importancia de las aves en el territorio. Prácticamente este año, creo, muy pronto vamos a tener un libro de aves hecho por nosotros mismos. ¿Sí? Ya estamos consultando que vamos a tener máximamente entre 500 o máximo 1000 libros de aves hechos por la Guardia Indígena Ambiental. ¿Sí? En ese plan. Y por otro lado, pues nosotros yo como coordinador de la Guardia Ambiental, fui ponente de que entre el Parque Amacayaco y la comunidad de San Martín de Amacayaco se implemente o se implementara un convenio que lo denominado eh, Convenio Interadministrativo entre Parque Natural Amacayaco. Ellos lo querían llamarlo acuerdo de voluntades, pero no estoy de acuerdo que fuera de voluntades, porque es como una palabra muy vaga, ¿no? O sea, si tienes voluntad, lo haces, y si no tienes la voluntad, no. Entonces yo quería que lo hicieran más con mayor obligación, con mayor impacto. Y ese se llama el Acuerdo Político de San Martín, Parque Amacayaco. Con eso quedó el nombre de este acuerdo, ¿sí? Que en este momento está funcionando poco a poco, sí, o sea, funcionar, digo, es cuando poco a poco están entendiendo de qué se trata eso, sí, porque muchas veces se abre un convenio y el convenio solamente se trata de plata, y ese debe ser un convenio de pensamiento, de ideología, y por supuesto de recursos económicos, porque así deben ser, pero de primera debe tener un enfoque. ¿A dónde es que vamos con este convenio? Y si no lo tienen claro, es mejor no implementarlo, porque nada se va a hacer. Entonces, quedó como acuerdo político entre Parque Amacayaco y San Martín de Amacayaco. Ese también fue gracias como a mi esfuerzo y junto con la Guardia, así que se hizo ese trabajo. Y también la idea es como que ahora la Guardia Indígena Ambiental se implementa en todo el territorio Ticuna Cocamayao. Y ese es el objeto final. Cuando ya tengamos toda la implementación, pues sería importante porque estaríamos funcionando. Pues de todas maneras, para contarle a todos los que quieren seguir este campo de trabajo, quiero comentarle también que crear un equipo de trabajo no es fácil de primero, ¿sí? Porque dentro de las comunidades cada familia no gana un ingreso, y ocuparlo hay que ser muy precavido, hay que ser muy
muy humilde también con ellos, tener claridades hacia qué lucha vamos a hacer con ellos, ¿sí? Y también pensar proyectos futuristas con ellos para que ellos se sientan apoderados y que ellos sean los que van a ejecutar esos planes de trabajo. Pero de primerazo, nuevamente menciono no olvidar del conocimiento ancestral. ¿Listo? Gracias con ese tema. Pero también quiero contarle a ustedes el tema sobre qué estamos pensando nosotros. Cuando digo nosotros son varios líderes, pero en este caso pues prácticamente yo soy como un motor de empujar, de echarle gasolina. Cuando están en condiciones equivocadas, pues muchas veces como que intervengo con mayores claridades. Me gusta porque pienso que ese es mi lugar, ¿sí? O sea, de orientar, no con peleas ni tampoco con humillación o creerse uno del que sabe más, sino prácticamente es porque si uno tiene la capacidad de orientar, hay que orientarlo de la mejor manera, ¿sí? Sin corromperlo, sin falsedades, sino con orientaciones muy claras. Y lo que vamos haciendo ahora es como, pues, como la organización indígena de primera mano, las autoridades que hemos creado, que son los cabildos y los denominan ahora Curaca, pues no tienen las capacidades máximas administrativas. Y dentro del marco constitucional con la ganancia que tenemos con la constitución del 91, ¿sí? Nos dan la garantía y el poder de administrar nuestros recursos económicos, nuestros territorios, ¿sí? De tener un gobierno propio. La idea, mayormente es la idea constitucional, pero eso me hace empoderar que en algún momento ya tenemos que crear la entidad territorial indígena, ¿sí? El gobierno colombiano a través de las cámaras, pues sabemos muy bien, somos claros, que para ellos no es prioridad, ¿sí? Crear la entidad indígena, la ETIS, pero la idea de nosotros aquí en el territorio es adelantar no tanto con el proceso, sino adelantar los trabajos prácticos de diseñar los modelos académicos, los modelos de salud propia, el modelo de infraestructura propias, el modelo de espiritualidad o el chamanismo, el modelo de negociaciones propias, ¿sí? Ir adelantando esas líneas y cómo va a ser la educación, ¿sí? ¿Cómo lo miramos como indígenas? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Si lo vamos a escribirlo, si lo escribimos, ¿cómo va a ser? ¿Quiénes van a ser los profesores? ¿Cómo van a ser los profesores? ¿Sí? Como es una institución del Estado, de todas maneras, pues ¿cómo van a ser los contratos? Toca hablarlo. ¿Cómo van a ser las aulas? Si van a hacer lo que lo que ya tenemos, o van a ser modelos diferenciales. Todo ese trabajo lo pensamos juiciosamente ir adelantando, poco a poco, ¿sí? De igual manera en tema de salud, ¿sí? Rescatar a los chamanes, porque son los máximos. Todo el tema de trabajo en temas de salud, con las diarreas, las diferentes enfermedades, los cólicos, fiebres, eh, los cálculos, en tema de cáncer. Va a ser ese modelo para aplicarlo dentro de los territorios indígenas? ¿Sí? De hecho, trabajar la medicina con si es factible y en cuánto tiempo o es que ya lo tenemos, ¿sí? De igual manera en la infraestructura y en la agricultura, todo ese tema es lo que vamos a trabajar. En vez de solicitarlo desde que el gobierno nos viabilice allá, no, nosotros lo vamos a viabilizar desde aquí y mostrar lo que ya somos capaces, ¿sí? Eso es lo que prácticamente en estos momentos estamos viabilizando.
Claro que a través de las ATIs que ya tenemos, que son las autoridades tradicionales indígenas, pues hay ciertas dificultades, ¿no? Porque no estamos autorizados a manejar recursos económicos desde el Estado, ¿sí? O sea, todavía no es viable con esa ATIS. Por eso es importante que viabilicemos en vez de las ATIS, sino las ETIs, las entidades territoriales indígenas. Ese es el trabajo que por el momento estamos haciendo, ¿sí? Aunque no es fácil para nosotros porque pues, nosotros ya estamos ¿cómo le digo? Estamos viviendo en la vida actual, ¿no? Y todos nos queremos acatarnos a esta vida con la educación actual, con la salud. Usted sabe muy bien que la salud aquí es tener un carnet y estar afiliado a una IPS o una EPS. Y para nosotros eso ha sido una dificultad muy grande porque no soluciona el problema de salud, ¿sí? Entonces queremos ese planteamiento ahora, compañeros, es importante también en todo el territorio colombiano, si llámese mmm, La Guajira, donde están allá los de la Sierra Nevada, los compañeros Cogis, los compañeros Wayuu, aquí los amazónicos, ¿sí? Los Muri, los Huitotos, por acá lo más cercano los Yaguas, los Cocama, y ir adelantando ese perfil de trabajo para que nos apoderemos, digamos, de nuestra fórmula de trabajo y que prácticamente mostremos a nuestro país y a nuestros departamentos que nosotros podemos administrar de la mejor manera los recursos a través de nuestras ideas, nuestros pensamientos y la filosofía indígena donde nos lleva a través de esa entidad. Eso es lo más importante. No solamente porque somos indígenas, sino porque formamos parte de un desarrollo de un país y también tenemos que mostrar que tenemos la esencia de esa parte de salir adelante con nuestros departamentos y con nuestros territorios, porque eso es la idea. Además, si ya sabemos y ya podemos mostrar cómo hemos manejado nuestra naturaleza como pueblos indígenas, que son los que nos quedan en nuestro país, dentro de los territorios o dentro de los resguardos indígenas, los territorios intactos. Ya tenemos una muestra, el conocimiento y el valor que tenemos para poder cuidar eso, porque no es fácil cuidar un bosque, no es fácil de cuidar los ríos, no es fácil de dialogar con los infractores y lo estamos haciendo. Ante el mundo, ante Colombia, pensaría yo que somos orgullosos de lo que somos indígenas, ¿sí? Los valores de lo que somos como ticuna. Yo como ticuna soy orgulloso de lo que estoy haciendo. Jamás voy a desvalorar eso, ¿sí? Me imagino que cada uno de nosotros los indígenas que luchamos tenemos ese valor y ese coraje y nos cogemos la mano. Por ejemplo, yo, vea que me da nostalgia hablando en pantalla ahora, hablar de ese tema porque esa es mi vida realmente. Yo he viajado por diferentes partes del mundo. He estado en Bélgica, Francia, Suiza. Ya que no cambiaría, no cambio esto. Pues pienso que nosotros los estamos tan relacionados con lo que somos, con la naturaleza. Eso no lo cambiamos jamás. Así somos los restos de los líderes y les pido que seguiremos así. Pues gracias por escucharme en este tema. Donde queremos llegar, creo que somos todos los pueblos indígenas que queremos consolidarnos como entidad territorial indígena, pero a mí me gustaría que escuchar este pensamiento que yo tengo de otros líderes de las otras esferas de Colombia, ¿sí? del, del Caquetá, del Putumayo, del Cauca, de la Guajira,
del Chocó, ¿sí? Donde estamos los pueblos indígenas, a ver cuáles son sus opiniones certeras. Eso para mí sería una energía más fuerte todavía, ¿sí? Para entender que no soy solo yo el que lucho aquí con realidad, ¿sí? Sin corrupción, sin manipulación, sino con realidad, ofreciendo la sangre que corre aquí y mi vida, porque después de mi vida no hay nada más. Muero, los que vendrán son los otros líderes. ¿Listo? Ok. Aquí les presento a mi mujer que ha luchado mucho también conmigo. Ha sido un elemento, una mujer muy valedera. Me ha apoyado mucho en mi trabajo y pues también tiene los lugares importantes en la lucha. Ella no es indígena, es prácticamente una extranjera, pero ha cogido la mano de lucha que yo he agarrado para mi pueblo indígena y ella me apoya siempre. También quiero recalcar a los líderes de valorar a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos, los que llevan los lineamientos de trabajo, ¿sí? Certeros, los lineamientos de trabajo de la agricultura, de la cacería, de la cosmología, ¿sí? De la gastronomía, también del Consejo de Unidad, ¿sí? Del chamanismo, ¿sí? De la territorialidad, del uso de las plantas, del manejo de las plantas. Son ellos. No olviden, nunca olviden a sus papás, a sus mayores, a sus abuelos, a sus tíos. Ahí estamos. Muchas gracias, compañero de lucha. Muchas gracias, compañeros de lucha territoriales, de espirituales, de honestidad. Entonces, ahí le dejo. Hasta luego.